y en particular a partir de algunos resultados de unas investigaciones que quiero invitar a que también las bajen de los sitios web donde nosotros las subimos. El sitio web de Cifra, centrocifra.org.ar, tiene varias de los estudios que vamos a hacer referencia en esta charla, y después también invitarlos a visitar el sitio de la Red LAT, que es una organización que se lleva adelante a partir de los centros de investigación de 7 países de América Latina. Esto empezó con el Centro de Estudios CEPS, después nos invitaron a nosotros a Cifra a participar, y me parece que es importante porque en este contexto que no solo vivimos un cambio radical en nuestro país, sino también en América Latina, la unidad latinoamericana también en el plano de la investigación y de la investigación ligada a la acción sindical es una cuestión relevante que me parece importante destacar. Bueno, dicho esto, yo voy, como decía antes, a las malas noticias. Para caracterizar al actual gobierno de Macri, a las nuevas políticas económicas que sin ningún lugar a dudas generaron un cambio y un viraje radical respecto a las políticas económicas heterodoxas que se habían impuesto en los gobiernos kirchneristas, es importante discutir algo que el macrismo suele traer a colación, que es el diagnóstico de situación en la que recibe la economía argentina el nuevo gobierno. Porque se habla mucho de la herencia, se habla mucho de que el gobierno kirchnerista dejó una bomba de tiempo, y ciertamente, digamos, la economía argentina tenía problemas significativos, pero estábamos lejos de una catástrofe como la que se viene comentando. La economía argentina en 2015 creció, hasta donde tenemos información, al 2% anual en el primer semestre. Los salarios, después de haber caído en 2014, se habían recuperado en septiembre de 2015 hasta alcanzar un crecimiento del poder adquisitivo del 5%. La desocupación había bajado en el tercer trimestre del año pasado al 5,9%, un registro histórico para la historia argentina, para la historia reciente de la Argentina. Y digamos, había problemas que se reflejaban principalmente en el déficit fiscal, un tema que suele traer a colación el macrismo, sobre todo cuando ahora está hablando del tema del arreglo con los fondos buitre, pero que es un déficit fiscal que me interesa remarcar que no es un déficit fiscal no manejable, digamos, por así decirlo. Estamos en un déficit de alrededor de 2-3 puntos del Producto Bruto, con algunos redireccionamientos de gastos se podría resolver sin mayor problema. Por supuesto que después vinieron las medidas del macrismo que fueron hacia reducir algunos impuestos a algunos sectores, y que eso agravó la situación. Pero un déficit fiscal de 2-3 puntos del PBI, no del 7 como plantea en este momento el gobierno macrista, que hace una ensalada con los datos para llegar a ese nivel, es un problema a atender, pero no es un problema de catástrofe como lo están anunciando ahora, que requiere de un superendeudamiento de la economía para salir de esa situación. Por otro lado, el principal problema, yo me quiero detener un poco en esto, el principal problema que registraba la economía argentina desde 2010-2011 era el problema de la restricción externa. Lo que está en juego hoy con los fondos buitre, lo que está en juego hoy con todas las medidas que está asumiendo el nuevo gobierno, tiene que ver con cómo resolver la escasez de dólares que tenía la economía argentina. Esa escasez de dólares que tenía la economía argentina se puede resolver de distintas maneras, pero es importante destacar las causas estructurales que llevan a esa situación. La economía kirchnerista creció, ustedes saben, en general, casi todos los años, los 12 años de gobierno, a partir de impulsar fuerte el consumo interno. ¿Sí? Esto trajo aparejado un crecimiento importante de los salarios, del empleo, etc. Y también a partir del gasto público. Hay dos elementos que fueron motores sistemáticos del crecimiento de la economía en los 12 años de gobierno. Hubieron distintos momentos en que la industria estuvo mejor, la industria
otra estuvo peor en términos sectoriales, pero lo que uno puede ver, una variable que se refleja permanentemente como motor de crecimiento de la economía es el consumo y el desempleo y el incremento del empleo en los 12 años de gobierno kirchnerista. Eso, si bien es positivo, digamos, en términos de las condiciones de vida de la población, lo cierto es que estuvo desarticulado de las posibilidades de la oferta de poder ofrecer la cantidad de productos, ¿sí?, que la economía tenía que producir para ese nivel de demanda. En un escenario de globalización, en un escenario actual en la cual las empresas transnacionales, que hoy en día son muy importantes en la economía argentina, tienen estrategias de delocalización de los procesos productivos, que tienen estrategias de invertir en aquellos países donde hay bajos salarios, donde hay niveles de avance tecnológico más importantes, la economía argentina tuvo un cuello de botella. La economía argentina crecía, impulsando el consumo de autos, impulsando el consumo de bienes electrónicos, de celulares, etcétera, etcétera. Pero esos sectores tienen una profunda desintegración vertical y cuando esos sectores aumentan la cantidad de oferta, aumenta mucho la cantidad de importaciones. Porque buena parte de sus productos son insumos importados, ¿sí? El talón de Aquiles, si se quiere, de la economía argentina en tiempos kirchneristas es que no pudo integrar la matriz productiva, no logró llevar adelante políticas industriales que logren un cambio estructural en ese sentido. Entonces, en la política de aliento al consumo choca, ¿sí?, con una estructura productiva que es altamente demandante de importación y por ende de dólares. A eso se suma un problema, digamos, principal, que no está desarticulado de este problema de las importaciones, que tiene que ver con lo que podemos denominar, digamos, una baja propensión a la inversión que tuvieron los grandes grupos económicos en Argentina en este periodo. ¿Sí? Los grandes grupos económicos en Argentina a partir de 2008 se enfrentan con el kirchnerismo y se enfrentan porque plantean devaluar la moneda para bajar los salarios y recomponer su rentabilidad por esa vía. Y en cambio el kirchnerismo, digamos, que tenía esta política de aumento del consumo, rompe fuerte con estos sectores. En este escenario, digamos, se da lo que podemos llamar una reticencia inversora muy fuerte. Hay una rentabilidad todavía importante de las grandes empresas, hasta por lo menos, uno podría decir 2012, 2013. Esas ganancias no fueron volcadas a la inversión en un nivel importante, fue muy baja la reinversión de utilidades y en lugar de invertirlos en el ámbito local, en general fueron fugados al exterior. Entonces tenemos el problema de la restricción externa, que es el problema actual de la economía argentina, ligada a un problema del tipo de crecimiento industrial y la gran demanda de importaciones, y por el otro lado la fuga de capitales de los grandes grupos económicos que generan un fuerte drenaje de divisas de la economía argentina. A eso se adicionaron dos problemas más en los últimos años. Uno tiene que ver que los grandes grupos ojeros, los grandes grupos del agro no liquidaban sus productos, y eso es una fuente de ingresos de dólares muy importantes en la economía argentina. Eso está ligado a diversas causas, pero había una presión de desestabilización al gobierno y una presión para forzar una devaluación en la economía argentina. Y en cuarto lugar aparece el tema de los fondos buitres. Yo traigo todos estos temas, digamos, deuda externa, retención de las exportaciones del agro, fuga de capitales e importaciones industriales, porque esos son los elementos estructurales que nos llevan a una crisis en el sector externo, que es lo que hay que resolver hoy y lo que estaba en juego en las elecciones pasadas. ¿Qué proponía de algún modo el sector más progresista del kirchnerismo? Salir profundizando este problema de la integración de la matriz productiva, ¿sí? Generando controles a las importaciones, generando controles en los mercados de divisas para que no se fuguen los dólares, pero bueno, se perdió y eso llevó a que la oposición que triunfe en la economía y en la política asuma una forma de resolver
la restricción externa, que es absolutamente regresiva, porque lo podemos resolver, desarrollando más la industria, o lo podemos resolver ajustando la demanda. ¿Sí? El camino que toma claramente, con el shock ortodoxo de medidas que lleva adelante el macrismo en sus 3 meses de gobierno, es un ajuste muy fuerte en la demanda, y la otra vía para resolver el tema de los dólares es el arreglo con los fondos buitres y reiniciar de este modo un nuevo ciclo de endeudamiento externo. ¿Sí? Ahí resolvemos el tema de los dólares, porque ingresan una buena cantidad de divisas por la vía del endeudamiento. Si yo quiero acá hacer un comentario, la economía, una de las herencias más favorables que deja el gobierno kirchnerista es una economía desendeudada en términos de la deuda externa con privados, ¿sí? Que es alrededor de 40.000 millones de dólares, y en la actualidad el arreglo con los fondos buitres llevaría aproximadamente a un incremento de la deuda de 15.000 millones de dólares más, y en los pronósticos que se vienen anunciando, por lo menos en las reuniones informales que tienen dentro del gabinete económico del macrismo, se habla de acceder, por lo menos como máxima, no sé si como máxima, pero por lo menos como un objetivo, a un endeudamiento en los próximos 4 años de 40.000 millones de dólares por año. Si esto significaría incrementar la deuda externa a un nivel muy importante, pero que tienen margen para hacerlo, porque eso llevaría a un ratio de la deuda externa sobre el Producto Bruto que es de alrededor del 60%, algo similar al resto de los países de la región. ¿Sí? El gobierno kirchnerista deja una economía desendeudada que le da margen a un nuevo gobierno de derecha que viene a resolver los problemas por la vía del ajuste y la deuda externa, pero con posibilidades para realizarlos. ¿Sí? Con la deuda también resuelven una parte del problema fiscal. Entonces, la herencia no fue catástrofe para nada. También la herencia deja algunas cuestiones pendientes en términos de la restricción externa y por ende de los objetivos principales que asume el gobierno actual para llevar adelante sus medidas. Yo quiero dar 2 o 3 datos, pero no quiero marearlo con eso, pero para evaluar la composición del nuevo gobierno macrista, lo que hicimos en cifras fue hacer un estudio de cuál era la composición de los funcionarios que accedían a la nueva, al nuevo gobierno en la actualidad. Hicimos un relevamiento de 104 funcionarios. Esto es importante, ¿no? Porque cuando hablamos de los funcionarios hablamos de los intelectuales orgánicos que tiene este gobierno. En el Estado se suelen expresar las relaciones de fuerza, y por ende se suelen expresar las relaciones de fuerza no solo entre la clase trabajadora y las facciones empresarias, sino también en las divisiones internas que se producen en las propias fracciones del capital. Eso nos da indicios de las medidas que después se toman. Sí suele haber bastante vinculación en las composiciones de los gobiernos y las políticas que van orientadas hacia favorecer a un sector o a otro del capital. De la muestra de 104 funcionarios, nosotros identificamos que apenas 29 venían de la carrera estatal. ¿Sí? Apenas 29, esto no es algo normal en otros recambios gubernamentales, apenas 29 de esos 104 vienen de haber sido funcionarios en otras gestiones del gobierno, y la gran mayoría, por supuesto, viene de la experiencia del gobierno en la ciudad que tuvo el gobierno macrista. De esos 104, 40 vienen de representaciones directas del capital. Cuando digo representaciones directas me refiero a que vienen directamente de empresas, ¿sí? De ser los gerentes de las empresas. Es por esta razón que se suele nombrar al gobierno macrista como el gobierno de los gerentes, ¿sí? Como el gobierno de la sociocracia, que vino a ocupar los cargos de gobierno en la economía argentina. De esos 40 que representan directamente al capital, tenemos 31, la mayoría que vienen de la banca transnacional, ¿sí? El JP Morgan, el Deutsche Bank, ocuparon todos los cargos de relevancia en el Ministerio de Economía y en distintas funciones ligadas directa o indirectamente a gestiones económicas, y apenas 7 de esos 40
que están vinculados a los grupos económicos locales, ¿sí? Apenas 7 funcionarios pudieron meter Techint, Arcor y algunos más, el grupo Pegasus, etc. Techint metió solo 2 funcionarios y Arcor metió solo 1. Estamos hablando de los que controlan la Unión Industrial Argentina, que no lograron imponer no solo muchos cargos de jerarquía en el nuevo gobierno, sino además que ocuparon rangos secundarios. Después tenemos el otro 35 restante que quedan en representaciones indirectas, que ahí están representados en buena medida el sector agropecuario, ¿sí? Que interviene a partir de las cámaras empresarias, ¿sí? Es la modalidad de este gobierno. Las medidas fueron muchas en muy poco tiempo. Por eso, cuando se discute si este nuevo gobierno adopta una modalidad de gradualismo, de shock, que es una de las cosas que se discutió en estos días, la verdad que la discusión hay que correrla del eje, y en todo caso la discusión interna que tiene el macrismo es cuál es el grado de shock que llevan adelante sus medidas, ¿sí? Fueron un paquete de medidas muy significativas que generaron un viraje significativo y estructural de la economía argentina. Empezando por la devaluación del 65%, la quita de retenciones, la desregulación del mercado financiero, por el incremento significativo de las tasas de interés. Estamos hablando de tasas de interés del 27%, ¿sí? Es un incremento que va a tener repercusiones, por supuesto, en el acceso al crédito de las empresas, en el nivel de actividad. Estamos hablando de la desregulación del mercado de hidrocarburos, estamos hablando de la eliminación del control a las importaciones, estamos hablando de la desregulación del mercado de aseguradoras, estamos hablando de un paquete muy significativo de medidas que generó un determinado direccionamiento de la economía argentina a favorecer principalmente al sector financiero, que ha internalizado importantes ganancias en estos meses, y también al sector agropecuario a partir de la reducción de las retenciones y la elevación del tipo de cambio. A pesar de esto no liquida los ojeros, y eso lleva a una discusión más grande, pero creo que no hay tiempo para llevarla adelante. En síntesis, esto genera un ajuste muy fuerte, un proceso inflacionario que ha rebotado de una desaceleración muy fuerte en los últimos meses de gestión kirchnerista, donde se había reducido a un promedio del 1,8% mensual. Hoy en día estamos viviendo una economía que tiene una inflación que se ubica entre el 4 y el 6% mensual entre diciembre y febrero. Estamos hablando, digamos, de un proceso muy significativo de alta inflación que está repercutiendo, por supuesto, en los niveles de salario real y en los niveles de pobreza. Para evaluar, para poner una dimensión de este impacto en el centro cifra, hicimos una estimación de mínima y de máxima de cómo caía el salario real y cuál era el impacto que tenían estas políticas en materia de pobreza, considerando, digamos, una inflación mensual del 4% o una inflación mensual del 6%, ¿sí? La primera de mínima, la segunda de máxima. Los resultados nos dan que la caída del salario real en la hipótesis de mínima es que cae un 10% entre septiembre y enero de este año, ¿sí? En febrero todavía cayó un poco más. Si tomamos la hipótesis de máxima, la caída del salario real entre septiembre y enero de este año es de 12% de caída del poder adquisitivo, ¿sí? Es una caída muy alta para solo 2 meses del nuevo gobierno macrista. En términos de pobreza, al contrario de los objetivos del gobierno, de los anuncios de pobreza cero y las distintas cuestiones que se venían anunciando, la pobreza recibe un incremento con los actuales niveles de inflación del 19,7% al 22,1% si se toma la hipótesis de mínima y del 19,7% al 23,3% si se toma la hipótesis de máximo. ¿Sí? Estamos hablando de, en 2 meses, un cambio muy significativo en los precios relativos de la economía, un cambio muy significativo en la redistribución del ingreso,
por supuesto que esto va en contra de la clase trabajadora y a favor de algunos grupos, pocos grupos empresarios. Quiero cerrar esto hablando un poco de lo que viene. Ciertamente, digamos, para sostener el tipo de cambio real en la economía argentina, el macrismo tiene como condición necesaria bajar la inflación, y para bajar la inflación el macrismo ve 3 recetas básicas. La primera receta básica es el ajuste fiscal y monetario que estamos viviendo, y por el otro lado el segundo se juega, y yo creo que es la madre de todas las batallas de este año en la economía argentina, que son las paritarias, ¿sí? Tiene que bajar el salario real para que bajen las importaciones, para que baje la inflación y no afecte el tipo de cambio y todas las medidas que se fueron tomando. Por eso yo digo, las paritarias son la madre de la batalla, porque ponen en juego el programa económico que tiene el macrismo hacia adelante. Jugando con este juego de palabras, la llave maestra que tiene esa madre de todas las batallas, la llave maestra que quiere ejercer el macrismo, es la reducción del empleo, ¿sí? Generar el temor al desempleo. Por eso los despidos masivos en el sector público, por eso las pocas preocupaciones a los despidos en el ámbito privado. La llave maestra para lograr una moderación de los sindicatos en las paritarias es a partir del temor a volver a generar un ejército importante de reserva, para generar un ejército importante de desocupados que lleven a que los sindicatos se moderen las paritarias. El escenario está abierto y depende de las relaciones de fuerza, depende de la activación de los sindicatos, depende de que haya pocos sindicatos que se vengan rápidamente a las políticas regresivas para la clase trabajadora, y depende también de la articulación política de los sindicatos para hacerle frente a este programa económico regresivo. La forma de salida que está proponiendo el macrismo es una forma de salida de ajuste, es una forma de salida de endeudamiento externo, y es una forma de salida que va a generar grandes problemas, por lo menos en el mediano y largo plazo, en la economía argentina, y eso hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con todas las herramientas de la clase trabajadora, y hay que hacerlo de forma inteligente, dando propuestas y dando caminos alternativos, y eso me parece que tiene que llevar a un gran debate, no solo, por supuesto, en la FETIA y también en la CTA, sino también en el conjunto del movimiento obrero en la Argentina. Se vienen tiempos difíciles y me parece que hay que aunar esfuerzos, hay que aunar debates y caminos posibles para enfrentar este programa económico. Gracias.